My great desire for everyone here, Mi deseo, el cual es grande para todos los que están aquí, every time that I preach, y cada vez que yo predico, is that we would understand the value of Jesus es de que Christ. podamos comprender el valor de Jesucristo. It is my main desire Es mi deseo principal that when you leave this building, de que cuando tú te vayas de este edificio, that you would hunger more for Him, que tú tengas más hambre de Él, that you would run to que Him. tú corras a Él. My desire is that we would be hungry because of what happened 2,000 years ago. Mi deseo es de que todos tengamos hambre por causa de lo que pasó hace más de 2000 años. That the Son of God hung on a cross for our Que el sins. Hijo de Dios estuvo colgado en una cruz por nuestros pecados. That He hung for our sins. Que estuvo colgado allí por nuestros pecados. And that He rose again in power. Y resucitó con poder. May this compel you. Que esto te mueva. And this is my desire. Este es mi deseo. That the work of Jesus Christ Que la obra de Jesucristo would be everything to us. sea todo para nosotros. And we would set our feet upon this rock Que podamos poner nuestros pies sobre esta roca who can't be moved que no puede ser movida, and who can't change. que no cambia And He is forever glorified. y que para siempre es glorificado. Paul says that the same power Pablo dijo que ese mismo poder, in Ephesians chapter 1 Efesios 1, that rose Jesus Christ from the dead, ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos that put Him at the right seat of heaven, y que lo puso a la diestra en el cielo and gave Him all power and authority, y le dio todo el poder y autoridad. is the same power that works towards us who believe. Es el mismo poder que obra en nosotros que creemos. So tonight let's grow in love with Jesus. Entonces esta noche crezcamos en este amor hacia Jesús. Let's leave church tonight knowing more of God, Vayámonos de esta iglesia conociendo a Dios, being more hungry for the Savior of the world, teniendo más hambre por el Salvador del mundo and running to Him. y corriendo siempre a Él. I'm thankful to Brother Pastor Jonathan for letting me preach, Estoy agradecido con el pastor Jonathan por permitirme predicar. Brother Jesus and Isaac, Y gracias al hermano Jesús y a Isaac, because they don't need me here. porque ellos no me necesitan aquí. But I've been given the grace to proclaim God's truth. Pero se me ha impartido esa gracia para proclamar la verdad de Dios. We're going to turn to 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Vamos a comenzar con la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. My goal tonight is that we would behold the glory of the Lord. Mi meta esta noche es de que todos nosotros contemplemos la gloria del Señor And that would compel us. y que eso nos mueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. This is the beautiful promise to the believer. Esta es la hermosa promesa para el creyente. That if you have come to know Christ, you are a new creature. Que si tú has llegado al conocimiento de Cristo, eres una nueva You criatura. are a new person. Eres una nueva You persona. went from a person who had a heart that loved sin, Tú llegaste de ser una persona que amaba el pecado, you loved sin and you desired sin. que amabas el pecado y deseabas el pecado. Jesus saves you. You put your faith in Him. Y cuando pones tu fe y confianza en Él, Él te salva. And you have become a new person in Christ. Y en Cristo has llegado a ser una nueva persona. The heart that used to be a slave to sin Ese corazón que antes estaba esclavizado al is pecado, now a slave to righteousness. ahora es un esclavo a la justicia. No longer a slave to the devil, Ya no eres esclavo del diablo, but a slave to Jesus Christ. pero ahora eres un esclavo de Jesucristo. In Colossians 1:13 through 14, Colosenses capítulo 1 del 13 al 14. Paul says that God has delivered us from the dominion of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Pablo está afirmando allí que Dios Padre nos liberó o transfirió del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo. So this beautiful promise, Entonces esta hermosa promesa, I am transferred into the family of Christ. esta transferencia divina a la familia de Dios. Now, I want to go back to 2 Corinthians chapter 3. Quiero que vayamos atrás al capítulo 3 de esta misma carta. Versículo 18. So now I'm going to give a quick overview of this chapter. Entonces voy a repasar rápidamente este capítulo. So in this chapter,
chapter 3 of 2 Corinthians, Este capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, Paul is talking about the old covenant. Pablo está hablando acerca del pacto viejo. If you guys remember in the book of Exodus, Si ustedes recuerdan, en aquel libro de Éxodo, when Moses went up to the mountain and was receiving the Ten Commandments from the Lord, cuando Moisés sube al monte y comienza a recibir los mandamientos de parte de Dios, this ministry, the old covenant, is called the ministry of condemnation. ese antiguo pacto se le describe o se ve como el ministerio de la The condenación, law, la ley. because the law shows us that we're guilty before God. Porque la ley nos juzga como culpables delante de Dios. And we are guilty before God. Y somos culpables delante de Dios. Paul is bringing back this moment Entonces Pablo está introduciendo esta idea otra vez. when Moses was on the mountain with God. Cuando Moisés estaba en el monte con Dios. And in Exodus 33, Moses is crying out to God to show him his glory. En Éxodo 33, Moisés está pidiendo a Dios que le muestre su gloria. And in Exodus chapter 34, you see that God shows him his glory and with his character. Y luego ves en el 34 que Dios le muestra su gloria por medio de su carácter. So part of the glory of God is who he is. Entonces parte de la gloria de Dios es lo que Él It's es. his character. Es su carácter. But when Moses walked down that mountain, Pero cuando Moisés descendió de ese monte, his face was shining. su rostro brillaba. His face was shining. Su rostro brillaba. That the Jews couldn't even look at Moses in the face. De tal manera que los hebreos no podían ver a Moisés de cara a cara The brightness of his face. por el brillo que había en el rostro de Moisés. And Moses is saying that the Old Testament, or the Old Covenant, came with glory. Y está diciendo aquí que el antiguo pacto se introdujo con gloria, With so much glory. tanta gloria, That the Jews could not look at Moses. que los judíos no podían ver a Moisés. And what he says is that this ministry of righteousness that has now been given to us. Y lo que está diciendo Pablo es de que este ministerio de justicia que se les entregó a ellos y a nosotros, The ministry of the gospel of Jesus Christ. el ministerio del evangelio de Jesucristo, The ministry of the power of the Holy Spirit. el ministerio del poder del Espíritu Santo, This has far much glory. esto tiene más gloria todavía. The glory of the Old Testament, the Old Covenant, La gloria del antiguo pacto is passing, was to be done away with. se desvaneció. And Paul says, how much more the ministry of righteousness. Y Pablo afirma, ¿cuánto más el ministerio de justicia? And so if Moses looked upon that old covenant and was shining, Entonces Moisés estaba viendo este antiguo pacto y estaba brillando. now in this new covenant we've been given, we look upon Christ Ahora en este nuevo ministerio, pacto, estamos viendo a Jesucristo and we shine. y brillamos. In Psalms chapter 34, I believe verse 5, En el Salmo 34, creo que es el versículo 5, it says that they looked upon him and they were radiant. dice que lo vieron a él y sus rostros brillaron. And so the verse I want to hold out on, I want to go to is verse 18. Y quiero ir al chapter 3. Yeah, chapter. El versículo 18 del capítulo 3 en Corintios. We're going to look at this beautiful verse. Y vamos a ver este hermoso versículo. Oh, that we would know the value of Christ. Que conociéramos el valor de Cristo. Honestly, Verdaderamente. I'm so convinced. If we know more of the value of Christ, Yo estoy convencido que si nosotros entendemos más el valor de Cristo, every bit of our lives would change. cada partícula de nuestra vida cambiaría. If we understood more of who Christ is, Si entendiéramos más quién es Cristo, everything would change. todo cambiaría. Everything would change. Todo cambiaría. And this is my prayer. Y esta es mi oración. Lord, help me to know your value. Ayúdame a entender el valor. Help the church to know your value. Ayuda a la iglesia a entender el valor, Because it changes everything. porque cambia todo. Now, if you could just read to behold me with an unveiled face, behold the mirror of the glory of the Lord. Start from there. Just read to stop right there. Or just read the whole thing. Pero todos nosotros con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor. There. Now, I think in just these words right here, Yo creo que estas palabras we solamente could sit the whole night just talking about these words. podríamos estar aquí toda la noche hablando de estas palabras. Just like in Hebrews
Hebrews chapter 12, verse 2. De la misma manera que en Hebreos capítulo 12, versículo 2, It says, fixing our eyes upon Jesus. nos está exhortando a que pongamos nuestra mirada fija en Cristo. I believe in just these few words. Yo creo que en estas cuantas palabras We could sit all night talking about it. podríamos estar toda la noche hablando de esto. Because of the profound truth of looking upon Christ. Por la profundidad que conlleva esta verdad de estamos viendo a Cristo. Beholding Christ. Estamos contemplando a Cristo. This is the delight of the soul. Este es el anhelo, el deleite del alma. This is the joy of the faith. Este es el gozo de la fe. This is what keeps you going. Esto es lo que te mantiene caminando, Looking upon Him. manteniendo tu mirada fija en Él, Upon Him. mirándolo a Él. So now, us who are in the new covenant, Entonces nosotros que estamos dentro de este nuevo who pacto, have been made a new creature que fuimos hechos una nueva criatura in Jesus Christ, en Jesucristo, your desires have now changed. ahora tus deseos comenzaron a cambiar. Before, like I said, it's a desire to sin. Recuerda que antes nuestros deseos eran hacia el pecado, But what happened? pero ¿qué sucedió? Now this person delights to behold in the person of Christ. Ahora esta persona se deleita en contemplar a la persona de Cristo. That is the most profound change that man can see. Ese es el cambio más profundo que un hombre puede notar en sí mismo, To behold Christ. el contemplar a Cristo. Did you finish the whole verse? Sure. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. So now we are able to behold Christ without a veil over our eyes. Entonces nosotros podemos contemplar a Jesucristo sin ningún velo tapando nuestra vista. We're not blinded in the eyes anymore. Ya no quedamos ciegos al ver But esto, we are able to behold the Lord Jesus Christ sino que ahora podemos contemplar a Jesucristo with understanding con entendimiento, through the power of the Holy Spirit. por el poder del Espíritu Santo, To grow in the understanding of who He is. para crecer en la comprensión de quién es Él, Understanding who He is. entendiendo quién es Él. And us who look upon Christ Y nosotros que estamos contemplando a Cristo, are being transformed into that same image. estamos siendo transformados hacia esa misma imagen. That is what Romans 8:29 tells us. Esto es lo que Romanos 8:29 nos está diciendo, That you are being conformed into the image of que Christ. tú estás siendo formado o conformado a la misma imagen de Jesucristo. 1 John chapter 2 verse 6 Primera de Juan 2:6 says, if you say that you abide in Him, you are to walk in the same manner that He walked. dice que si tú afirmas caminar en la verdad, entonces debes de caminar de la misma manera que Él caminó. 1 Peter 2:21 Primera de Pedro 2:21 says Jesus is the footsteps leaving us an example. dice que Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. So as we behold Him, Entonces, entre la contemplación de Él, as we look upon Jesus, mientras estamos fijándonos en Cristo, we are being changed into His image. a la vez estamos siendo transformados a su imagen. We are not to be conformed to this world. Nosotros no nos deberemos de conformar a este mundo. It says, do not be conformed to the world in Romans 12, but be renewed by the transforming of your mind. En Romanos 12:2 nos está diciendo que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro We entendimiento. are to walk and be changed into His image. Nosotros somos llamados a ir caminando y a la vez ir siendo transformados a imagen de And Él. this word transformed Esta palabra, in transformados, the Greek en el griego, is the same word that was used when Jesus was on the Mount of Transfiguration. fue la misma palabra que se usó cuando describen en los evangelios que Jesús se transfiguró estando en el monte. Jesus transfigured in all His glory. Ahí vieron que Jesús se transfiguró en toda su gloria. And we are being transformed into the same image. Y nosotros estamos siendo transformados a esa misma imagen. Now, why do I say that there's so much just in those words? ¿Por qué es que digo que allá hay tanto en solamente estas palabras? One of the greatest delights in my heart Uno de los deleites más grandes en mi propio corazón is to behold more of Christ. es contemplar más a It Cristo. sounds so simple, Se escucha como algo bien simple, so simple, algo simple, but it's so profound. pero es profundo. Because when I look more unto Him who saved me, Porque cuando yo estoy contemplando a ese hombre que me salvó a mí, when I see more
more of Christ, Cuando yo estoy viendo más de Cristo, it changes me. me transforma. This is what is the changing, transforming work in our lives. Esto es como se ve la obra transformadora en nuestras It's vidas. not all these rules and regulations. No son todas las reglas y reglamentos. You want to have more of a fire to evangelize? Si tú quieres tener más fuego para You evangelizar, want to be more holy? quieres ser más You santo, want to love your family? quieres amar a tu You familia, want to love your children? quieres amar a tus hijos, quieres amar a tus hermanos, Behold the Lord. contempla al Señor And let him change you. y deja que Él te cambie. It comes from looking at his character. Esto procede de voltear a ver su carácter See what happened 2,000 years ago. y entender qué es lo que pasó más de 2000 años. When the Son of God died for my sin. Cuando el Hijo de Dios murió por mis pecados, That has to move us. esto debería de movernos. So now this Jesus Entonces, este Jesús is the delight of our soul. debería de ser el deleite de nuestra alma. The delight of our soul. El deleite de nuestra alma. The other day, me and Chai were witnessing at the park. Bueno, otra vez, Chai y yo estábamos compartiendo en el parque. Love you, Chai. Chai's always a great help to me. Siempre me ha ayudado, es una gran ayuda él para mí. Always helping me translate Siempre me ayuda a traducir with my preaching. So. cuando estoy compartiendo. But we were talking to this man at the park, Entonces estábamos platicando con un hombre en el parque and I'm sharing the gospel with him. y estaba compartiendo el evangelio con él. And I'm warning him to turn from his sin and believe on Christ. Y yo le estaba advirtiendo que él de abandonara su pecado y se volteara a Cristo. And he says to me, how do you know you're saved? Y me dijo, ¿cómo sabes tú que eres salvo? And I told him, because I believed on Christ and he's done a transforming work in my life. Y le respondí porque confié en Cristo y Él está haciendo una obra que me está transformando. Now, the transforming doesn't save us. Ahora, la transformación no nos salva. No. Faith alone in Christ alone. La fe, únicamente la fe en Cristo te salva. Transformation is only the evidence. La transformación es evidencia. But he says to me, okay, you die right now, and then what? Entonces me dijo, bueno, te mueres ahorita y luego ¿qué pasa? You die right now and you go to heaven, then what? Mueres, te vas al cielo y ¿qué más? And I'm paraphrasing. Y estoy parafraseando la plática, But I said, I love that question. pero le dije, amo esa pregunta. If I die and I go to heaven, Si yo muero ahorita y voy al cielo, I will be with God. estaré con Dios. I will be with God. Estaré con Dios. That is enough. Eso es suficiente. That is enough. Eso es suficiente. Brothers and sisters, Hermanos y the hermanas, greatest commandment uno de los mandamientos más is grandes to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. es que amemos al Señor con toda nuestra mente, alma y What is fuerza. my point tonight? ¿Cuál es mi punto esta noche? That you would fall in love with Him. De que ustedes se enamoren de Él. That you would fall in love with Que Him. ustedes se enamoren de Él. And that you would delight in Y Him. que ustedes se deleiten en Él. He is the delight of man. Él es el deleite de la humanidad. The delight of man. El deleite de la humanidad. And so, the person who does not walk with Jesus Entonces, la persona que no camina con Jesús doesn't understand it. no lo entiende. You just go to heaven. Simplemente dice, bueno, ¿te vas al cielo? When I was before Jesus, I used to think the same thing. Antes de Cristo, antes de Jesús, yo pensaba lo mismo. But now that I know Him, Pero ahora que lo conozco, He is enough. es suficiente. If we were to go to heaven and be on our faces for eternity, it is enough. Si ahorita nosotros nos fuéramos al cielo y estaríamos sobre nuestros rostros por toda la eternidad, sería suficiente. Because He is enough. Porque Él es suficiente. The blessed God El Dios bendito in whom we put our trust. en quien hemos puesto nuestra confianza. And when I first got saved, Cuando recién fui salvo, and the Lord saved me, el Señor me salvó. it was right off the edge of my dad dying. Fue inmediatamente después de que mi padre murió. And we come to Christ, understanding if I die in my sins, I will go to hell. Con el entendimiento de que si yo me muero en mis pecados, me iré al infierno. And when I came to Christ,
or right before, I knew if I died in my sin, I'd go to hell. Esto era antes de que yo viniera a Cristo. Yo entendía que si me moría, yo me iba a ir al infierno. And we come to Christ because the fear of God is the beginning of knowledge. Y venimos a Cristo porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. The fear of God is the beginning of wisdom. Este es el principio de la You see sabiduría. that you're doomed. Eh, You fear God and you turn to Him. Cuando te das cuenta que estás condenado, volteas a Él y Él te salva. We are to fear God who can cast our body and soul in hell. Tenemos que temerle a Dios que puede arrojar nuestros cuerpos y almas al infierno. And even if in Christ, Y aún estando en if Cristo, we turn away from Christ si nosotros le damos de espalda a and Cristo we go live in rebellion towards God, y comenzamos a vivir en rebeldía contra Dios. Hebrews chapter 10 verse 26 and down says that there's only an expectation of fiery judgment. Hebreos 10:26 en adelante nos está diciendo que solamente queda una expectación terrible de fuego. But after these years of walking with the Lord, Pero estos años en los cuales he estado caminando con el Señor, it's not so much, oh, if I turn away, I'm going to go to hell. no es tanto el si me doy la vuelta me voy a ir al infierno. Yes, that's a truth. Es una verdad. But the truth is, if I turn, I leave Him whom I love. Pero la verdad es esta: si yo le doy la espalda, estoy abandonando a Él que amo. That's the gospel. Ese es el evangelio. The gospel is not just a get out of hell ticket. El evangelio no es solamente un boleto para salirte del infierno. This is a relationship with God. Esta es una relación con Dios. Can you imagine a life without Him? ¿Te puedes imaginar tu vida sin Él? I just read Ecclesiastes yesterday. Acabo de leer Eclesiastés ayer. If you read the point of that book, Y si tú lees el punto de ese libro, everything in life is absolutely pointless apart from God. te está diciendo que todo lo que hay en la vida es absolutamente vano sin Dios. Apart from Him, Apartado de Él, there is no life. no hay vida, There is no joy. no hay gozo. He's all that we have. Él es todo lo que He's tenemos. all that there is. Él es todo lo que hay. Jesus Christ and His gospel. Jesucristo y su evangelio. That is my hope. Esa es mi esperanza. Be obsessed with Him. De que estés obsesionado de Él. You will fall in love with Him. De que tú te enamores de Él. Delight your soul De que in tu alma se deleite en Él. Him. You pray, you commune with God. De que cuando tú ores sepas que estás teniendo comunión con Dios. You read the word, you are falling in love with who He is. De que cuando tú estés leyendo la palabra, tú te estés enamorando de quién es Él. This walk is so blessed. Este caminar es tan bienaventurado. Yes, it is the narrow road. Sí, es un camino bien estrecho. Yes, it is the hard road. Sí, es este camino difícil. But the Christian has said, Pero el cristiano ha dicho esto: you can have the world. puedes tener todo el mundo, Give me Jesus. pero a mí dame a That Jesús. is the cry of the Christian. Este es el lamento, el clamor de un cristiano. Not a thing can satisfy me. Nada me puede satisfacer a mí. Gracias, hermano. Alone. Solamente Él. Gracias, hermano. Alone. Amén. Praise God. Gloria a Dios, amén. Hallelujah. Now, Nathan, how do we behold God? Ahora, Natán, ¿cómo es que contemplamos a Dios? Great question. Buena pregunta. I'm excited to answer. Estoy muy emocionado de responderla. Now, how do we as people ¿Cómo es que nosotros como personas behold God? contemplamos a Dios? Do I just look up? Or what happens? Simplemente volteo hacia arriba. ¿Qué sucede? How do I behold Him? ¿Cómo es que yo puedo contemplarlo a Él? Contemplate. That's what you said. Yeah. How do we think about who He is? ¿Cómo es que yo puedo pensar en lo que Él es? God just something that we've made up in our minds? Dios es simplemente un figmento de nuestra Or imaginación, just a feeling that we have? o simplemente una emoción que sentimos, Are we given instruction of who God is? o se nos ha dado instrucción de quién es Dios. Now, we're going to go back to the Word of God. Ahora volvamos a la palabra de Dios. This is why the scriptures say we are looking into a mirror, the glory of the Lord. Es por esto que la palabra dice que nosotros estamos viendo un espejo, la gloria de Dios. Looking into the glory of the Lord. Estamos viendo hacia la gloria del Señor. Where do we find the glory of the Lord?
Lord. ¿En dónde nos encontramos la gloria del Señor? It's in the Scripture. Está en esas It's escrituras, in the Word of God. está en la palabra de Dios. 2 Timothy 3:16. Segunda a Timoteo 3:16. All Scripture is inspired by God. Toda la escritura es inspirada por Dios. 1 Thessalonians 2:13. Primera a los Tesalonicenses 2:13. Paul says, "You received our word not as the word of men, but what it really is, the word of God." Les afirma Pablo, ustedes recibieron nuestros dichos como lo que en realidad es la palabra de Dios. The other day, a while ago, I was reading Psalm 19. Hace un tiempo atrás estaba leyendo el Salmo 19 It caught my eye. y algo me llamó la atención. The first 6 verses, Los primeros 6 versículos, the psalmist is pouring out how creation testifies of God. este salmista David está describiendo cómo la creación está testificando de la gloria de Dios. But then immediately in verse 7, he switches to the word of God. Y en el versículo 7 te das cuenta que hace un cambio inmediato hacia la ley de Dios. Immediately to the word of God. Inmediatamente hacia la palabra de Dios. I believe the author is making is that the word of God is where we get revelation of God. Y el punto que está estableciendo ese escritor, creo yo, es de que la forma de que nosotros recibimos revelación de Dios es por medio de su palabra. One man said, if God truly is the infinite of delight, beauty, and everything, Un hombre dijo esto, que si Dios es la suma de el deleite, la hermosura, el gozo, then the greatest thing he can give to man is revelation of himself. entonces la cosa más grande que Dios mismo le puede dar al ser humano es revelación. And God has revealed himself through the word of God. Y Dios se ha revelado a través de la palabra. When we're constantly getting encouraged to read the word, to read the word, to read the word. Cuando a nosotros se nos está animando constantemente, lee la palabra, lee la palabra, lee la palabra. It's not because we must fulfill this duty No es porque tenemos que cumplir esta regla to check off a box in my day. para en la cajita ponerle un marcador que ya lo hice. It's because through the word of God we come to know God. Es porque por medio de la palabra de Dios es como llegas a conocer a Dios. This is eternal life, Jesus says, that we may know thee, the true and living God. Jesús le dijo al Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al que has enviado, a Cristo Jesús. 2 Peter chapter 1 says, grace and knowledge is increased through the knowledge of him. Segunda de Pedro 1:3 está afirmando Pedro de que la gracia y la paz se incrementan o multiplican al conocerlo más a Él. This is the treasure. Este es el tesoro. Fall in love with God. Enamórate de Dios. Fall in love with him. Enamórate de Through Él his word and through prayer. por medio de esta palabra y la oración. Run to him. Corre a Él. How can we properly live life if we don't properly know God? ¿Cómo es que podemos vivir unas vidas bien vividas por decirnos conociendo bien a Dios? Because Psalm 119:115 says his word is a lamp unto our feet and a light to our path. Salmo 119:115 está declarando Dios que su palabra es una lámpara a nuestros pies. Psalm 119:160 says the sum of your word is true. Y el 160 está afirmando que la suma de su palabra es verdad. Jesus says in John 17:17, sanctify them in your word is true. Jesús, Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. We are to love the truth of God. Somos llamados a amar la palabra de Dios Behold God through the scripture. y que por medio de las escrituras contemplemos a Dios. Beholding Christ El contemplar a Cristo through the word of God. por medio de la palabra de Dios. And to understand the realness of who God is. Entender lo que Dios verdaderamente es. That when we read the scriptures, Para que cuando leamos las escrituras, these aren't just some words on a page. que estas no sean simplemente palabras en una hoja. That when the Psalms say he reigns in majesty, De que cuando el Salmo dice que Él reina con and majestad holiness befits his house, y dice que a su casa le conviene la santidad, fire comes out from his throne, que sale fuego de su trono and Jesus has fire in his eyes, y que describe a Jesús que tiene ojos de llamas de fuego full of hair, y que su pelo es blanco como la lana burnished bronze of feet, y que sus pies son como bronce bruñido and a sash that says King of Kings and Lord of Lords, y que tiene Él en su pecho algo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores and a two-edged sword that comes out of his mouth. y una espada de 2 filos que sale de su boca. That Psalm 2 says all the
kings come against the Lord. Y en el Salmo 2 dice que todos los reyes de la tierra se levantan contra el Señor. But the Lord saves those who take refuge in Pero him. el Señor salva a todos los que se refugian en Él. That when the Psalms are saying this, Que cuando los salmos estén declarando esto, this is real. esto es It's real. so easy just to read the pages. Es fácil simplemente leer las hojas. But to sit and meditate. Pero sentarte allí y meditar But from everlasting to everlasting, He has been God. de que desde la eternidad pasada Él ha sido Dios. That me and you are here for a moment and a time. De que tú y yo estamos aquí solamente por un tiempo. Moses says in Psalm 90 Y Moisés en el Salmo 90 that we are here for 70 years, 80 years if by strength. está diciendo Él que 70 años de vida o máximo 80. But from everlasting to everlasting, you are God. Pero afirma que desde la eternidad hasta la eternidad Él es Dios. This is who He is. Esto es quien Dios es. When I think of the eternality of God, Cuando yo contemplo la eternidad de Dios, God has always been. que Dios siempre ha sido He's never going to end. y que nunca va a tener And fin there's no one above Him. y que nunca hay nadie más arriba que Él, No one can tell Him what to do. que nadie le puede decir a Él qué hacer. And Hebrews says that the world is held together by the word of His power. Hebreos 2 nos está diciendo que todo el mundo consiste en el poder de su And palabra He spoke the world by the word of His mouth. y que todo vino a existir por medio del poder de su palabra. Why do I not run to Him more? ¿Por qué no es que yo corro más hacia Él? I just read the Psalms. Acabo de terminar de leer los salmos. The theme I got through all the Psalms. Este tema que logré captar de todos los salmos. When you guys get the chance, read the Psalms. Cuando tengan oportunidad, lean los salmos, mediten en los salmos. But David, in all of his trouble, Pero David, en todas sus persecuciones, in all of his struggle, en todas sus persecuciones, in all of his worries, en todas sus when preocupaciones, the terrors of death came upon him, cuando las ligaduras de la muerte vinieron sobre él, rested upon one thing, él descansaba en una cosa: who God is, los atributos de Dios, el carácter de Dios, the character of God. el carácter de Dios. David rested on who God is. David descansaba en quién era Dios. And in a life where we struggle, Ahora, en una vida en la cual estamos batallando we fight, y luchamos and we worry, y nos preocupamos things happen. y cosas suceden, How will we continue if we're not resting upon who God is? ¿cómo es que vamos a continuar si no estamos descansando en quién Dios es? This God Este Dios is to change everything about us. es el único que va a cambiar todo de nosotros. And that is why the hope of my message Y es por eso que la esperanza de mi is mensaje that you fall more in love with es Jesus. de que ustedes se enamoren de Jesús. Paul says in Philippians chapter 3 verse 8, Pablo dijo en Filipenses, what chapter? 3:8, that I count everything as lost compared to the value of knowing Jesus Christ my Lord. que todo había perdido su valor aparte de solamente conocer a Cristo. Paul says, I have lost everything, Pablo dijo, he perdido todo, but I know Christ. pero conozco a I Cristo. count everything else as rubber, Y todo lo demás lo tomo como basura that I may gain Him. para que pueda ganarlo a Él, I may gain Him. para que yo pueda ganarlo a Él Lift up Christ. y levantar a Cristo. We chase after Him. Nosotros vamos en pos de Él. Church, chase Christ. Iglesia, sigue a Cristo. Run to Him. Corre a Él. Love Him. Ámalo. Adore Him. Adóralo. He is so amazing. Él es tan maravilloso. We are to long for Him. Nosotros tenemos que anhelarlo a Él. This Jesus, Este Jesús. this Jesus Este Jesús. is whom every knee will bow before. Es ante quien toda rodilla se doblará. This Jesus Este Jesús is whom every tongue will confess as Lord. es a quien toda lengua confesará que Él es el Señor. This Jesus is the one who will judge the world in righteousness. Este Jesús es el mismo que juzgará al mundo con justicia. Abraham was a faithful friend to God. Abraham fue un amigo fiel para Dios. Moses shepherded the people of God Moisés fue pastor del pueblo de Dios. and brought them out of Egypt. Lo sacó de Egipto. Joshua led the people of God into Y Israel. Josué introdujo a los israelitas a esta tierra prometida. Solomon was
Salomón lleno de gloria. Job was full of suffering. Job estuvo lleno de sufrimientos. Elijah was full of power. Elías lleno de poder. Yet Jesus is greater than all of them. Y aún así Jesús es mayor que todos. Jesus is greater than all of them. Jesús es mayor que todos unidos. Jesus has more glory than Solomon. Jesús tiene más gloria que Salomón. Jesus has more power than Elijah. Jesús tiene más poder que Elías. Jesus suffered more than Job. Jesús sufrió más que Job. Jesus, in the same way Moses led a people out of Egypt, he led a people out of sin. Y de la misma manera que Moisés sacó a millones de Egipto, así Jesús liberó a muchos del pecado. Joshua led the people to the promised land, and in the same way Jesus is leading a people to heaven. Josué introdujo al pueblo donde estaba la tierra prometida de la misma manera que Jesús introducirá a muchos al cielo. Solomon ripped down those bars to tear down the Philistines. Y Salomón, What's his name? Samson, Sansón derribó los muros para que se destruyeran los filisteos. Christ bore our sins upon a cross. De la misma manera Jesús cargó nuestros pecados en una cruz. He is who the Old Testament is pointing to. Él es la persona hacia quien todo el Antiguo Testamento está dirigiéndonos. In the days of Egypt, they put bloods over the lintels that the blood would drop down and the wrath of God wouldn't be upon Israel. Y en el tiempo de Egipto, la gente puso una marca de sangre sobre sus puertas para que el ángel de la muerte no visitara sus hogares. In the same way, we must be covered with the blood of Christ to avoid the wrath of God. Y de la misma forma, nosotros tenemos que ser bañados con la sangre de Cristo para evitar la ira de Dios. Jesus is greater than all of the prophets put together. Jesús es mayor que todos los profetas juntos, All of the apostles. todos los apóstoles, All of man that ever existed. toda la humanidad que ha existido jamás, Beautiful creation. toda creación hermosa, The universe and the stars. el universo y las estrellas. Jesus Christ beats it all. Jesucristo vence todas esas cosas. We see his value. Y si vemos su valor, Who he y is. si vemos quién es, Change you. te transformará, Drive you. te guiará. 2,000 years ago. Que más de 2000 años atrás, This man bore my sin. este hombre llevó mi pecado, me salvó. Let that change you. Deja que eso te transforme. No religión, no religión. Beholding the glory of the Son of God. Contempla la gloria del Hijo de Dios, He's Alpha and Omega. porque Él es el alfa y el omega. He's the gate of heaven. Él es la puerta al cielo. He is the door to heaven. Él es la puerta al cielo. He's the shepherd of our soul. Él es el pastor de nuestras almas. The chief cornerstone. Él es la piedra angular. He is the bread from heaven. Él es el pan de vida del cielo. He is the living water. Él es la agua viva. He said, "You must come to me and drink my flesh and drink my blood." Él dijo, ve, los que vienen a mí tienen que beber de mi sangre y comer de mi carne. Because he is the sustainer of life. Porque Él es el que sustenta la vida. The same Jesus. Ese mismo Jesús, God in flesh. que fue Dios en carne, Who is raised up to authority. que fue resucitado y puesto en gran autoridad, Is the one who shepherds our soul. es el que pastorea nuestras almas. Oh, I love him. Oh, lo amo. Oh, I love him. Oh, lo amo. Rejoice in his person. Regocíjate en su persona. In his character. Regocíjate en su carácter. Fall on your face before God. Póstrate sobre tu rostro delante de Dios Beg God to know him more. y ruégale a Dios que te permita conocerlo más. Read the scripture. Estudia las Escrituras Know Jesus more. para que conozcas más a Paul says Jesús. we preach Christ and him crucified. Pablo afirmó que él predicaba a Cristo y a él Paul crucificado. says we preach him. Pablo afirmó que lo predicaban a él, Preach him. predicaban a Cristo. Prophets are waiting for him. Todos los profetas lo esperaban a él. I was waiting for my day. Él dijo que Abraham, Jesús mismo dijo que Abraham esperó mi día. Jesus says Moses spoke of me. Él dijo, Moisés habló de mí. That is Jesus. Ese es Jesús. He's not just a man. Él no solamente es un hombre, no solamente un profeta. The one we kneel to and Él call es, Lord. él es a quien nos arrodillamos y le llamamos Señor. In America, we have this pledge of allegiance. En los Estados Unidos hay un juramento a la lealtad Flag, pledge allegiance to the flag. y se hace hacia la bandera. Aquí también, sí. Okay, here, aquí too. Vamos, vamos. The Christian, El cristiano. the Christian
has pledged allegiance to the Lord Jesus Christ. ha juramentado alianza a Jesucristo. I have pledged my life to Him. Yo he rendido mi vida, juramentado mi vida a Él. A Él. To Him. A Él. Life is not, oh, I have a lot of good things and let me sprinkle Jesus on it. La vida no consiste en esto. Tengo un montón de cosas buenas y voy a ponerle un poquito de Jesús a mi vida. I have a lot of good things. Tengo muchas cosas buenas, puede decir alguien. Maybe I should try out Jesus. Pero a lo mejor debería de calar un poquito de Jesús. No. No, Jesus is everything. Jesús es todo. He is not a sprinkle on the top. Él no es este polvito mágico que le puede rociar a tu vida. He's everything to you or He's nothing to Él you. o es todo para ti o es nada para ti. Paul says, why, if we live, it is for the Lord. If we die, it is for the Lord. Pablo afirmó que si morimos, morimos para el Señor. Y si vivimos, vivimos para el Señor. Paul says, whether I live or die, for Christ to be exalted in my body. El mismo Pablo dijo que si él moría, sería para que Jesucristo fuera exaltado en su cuerpo. This Jesus Este Jesús is who Brother Jonathan proclaims, Juju and Isaac proclaim. es este mismo que el hermano Jonathan proclama, el hermano Jesús proclama, Isaac proclama. This is the Jesus we lift up. Este es el mismo Jesús que This exaltamos. is the Jesus that saints have died for over all thousands of years. Este es el mismo Jesús que los santos han proclamado y han muerto por más de 2000 años. Jesus. Este Jesús He is everything. es todo. And what am I saying? ¿Qué estoy diciendo esta noche? Get to the Word of God. Lleguen a la palabra de Dios Know Jesus y Christ. conozcan a Jesucristo. The true place of holiness. Ese verdadero lugar de santidad. We can say in Psalm 73:25, Para que podamos decir lo mismo que dice en el Salmo 73:25. Lord, who do I have in heaven but you? ¿A quién tengo en los cielos si no es a ti? Who do I have but you, Lord? ¿A quién tengo en los cielos si no es a ti, Señor? Apart from you, I desire nothing on earth. Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Jesus is to be everything Jesús debe de ser todo to us. para nosotros. Now, we're going to continue to read on a little bit. Vamos a continuar leyendo aquí. May it never be that we would boast in anything Que- except the cross of our Lord Que Jesus nunca acontezca que nos jactemos en nosotros más que en la cruz de Cristo. If you could read it to if you could read to verse 6. 1 through 6. Capítulo 4 del 1 al 6. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandezca la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. So this ministry we have received Entonces, este ministerio que hemos recibido is because of the mercy of God, es por causa de la misericordia de Dios of Jesus Christ. en el rostro de Jesucristo. Now this gospel that we have, Ahora, este evangelio que tenemos, hermanos y hermanas, brothers and sisters, hermanos y hermanas, I wanted tonight to get to our job as ministers of reconciliation. quería aterrizar en esa parte donde tú y yo entendemos que somos ministros de la reconciliación. That we go out into the streets and we beg the world to be reconciled. Que to nosotros God. salimos a las calles y le rogamos al mundo que se reconcilie con Dios. But I don't know if I have time for that. Pero no creo que vaya a tener tiempo. So when we look at these scriptures, Cuando nosotros vemos estas escrituras of the value of the gospel of Jesus de Christ, el valor del evangelio de Jesucristo, the value of the gospel. el valor del evangelio. In verse 7, Paul says that this gospel we have received, Pablo afirma en el versículo 7 que este evangelio que hemos recibido, this gospel este evangelio, is a
treasure. Es un tesoro. Is a treasure. Es un tesoro. Now, to us who have the gospel, Para nosotros que tenemos el Evangelio, if we don't treasure it ourselves, si nosotros mismos no lo valoramos, if we don't treasure the gospel ourselves, si no atesoramos nosotros mismos el Evangelio, the gospel is called the good news. el Evangelio es llamado las buenas nuevas. If it is not the good news to us, Si no es las buenas nuevas para nosotros, if this is not the greatest news to us, si estas no son las buenas noticias más grandes para nosotros, oh man, I've been saved. por ejemplo, he sido salvo. It doesn't matter how long you've been walking with Christ. Aquí no importa cuánto tiempo tienes caminando con Dios. It doesn't matter. Aquí no importa. It doesn't matter. Aquí no importa. Is this still the greatest news of your life? Sigue siendo las buenas nuevas mayores que hay en tu vida. Is this still the greatest news of your life? Sigue siendo este evangelio en tu vida. That 2,000 years ago, De que 2000 años atrás God became a man Dios se hizo hombre and hung naked on a cross for my sins. y lo colgaron desnudo en una cruz por mis pecados. Jesus died for my sins. Jesús murió por mis pecados. He died for me. Murió por mí. And he saved me from my sins. Me salvó de mi pecado. This is the greatest news of life. Estas son las mayores buenas nuevas de mi vida. And if this gets boring, Y si esto se hace aburrido, we need to beg God to forgive us. and tenemos help que us. rogarle al Señor que nos perdone y pedirle que nos ayude. Because the gospel Porque el Evangelio is everything. es todo. Jesus Christ saved me from my sins. Jesucristo me salvó de mis pecados. And that is to be the motivation of every single thing we do. Y esa debería de ser la motivación en todo y cada una de las cosas que hacemos. He died for me. Murió por mí. He died for me. Murió por mí. When you look at Isaiah 53, Cuando tú contemplas, ves Isaías 53 and it says that he bore our iniquities. y dice que Él cargó en su cuerpo nuestras iniquidades. Bearing our sorrows, Él our sorrow. nuestras tristezas, dolencias, las llevó en Él. Pierced through for our transgression. Y que fue traspasado por nuestras transgresiones. And that his grave was assigned with wicked men. Y que su tumba fue contada con los impíos. And that verse 10 says that the Lord crushed him. Y el versículo 10 de ese capítulo dice que Dios mismo lo quebrantó. The Lord crushed him El Señor quebrantó a Jesús for our sin. por nuestros pecados. For our sin. Por nuestros pecados. The Lord crushed his own son. Dios Padre, el Señor Padre, aplastó, quebrantó a su Hijo. That's what the Bible says. Es lo que la Biblia dice. That's what the Bible says. Es lo que la Biblia dice. Because without Christ, Porque sin Cristo we are under the wrath of God. estamos bajo la ira de Dios. And Jesus stood in front of us. Y Jesucristo estuvo delante de nosotros Bore that wrath upon a tree. y descargó o cargó esa ira en el madero. And now when I die, when you die, Y ahora cuando yo y tú muramos, you won't be under that wrath. ya no vas a estar bajo esa ira, Because it was put upon him. porque cayó sobre Él. Put upon him. Cayó sobre Él. Let that move you. Deja que eso te mueva. Change you. Deja que eso te cambie. I don't need a bunch of words to motivate you. Yo no tengo un montón de palabras, tampoco las necesito para I don't motivarte. need a bunch of words to motivate me. Yo tampoco necesito grandes palabras para motivarme a mí. Just need to look to Christ. Necesitamos fijar a Cristo, Look to him. verlo a Él. Look what he did for you. Ve lo que Él hizo por ti. Look who he is. Fíjate quién He es. is greater than it all. Él es mucho más grande que cualquier cosa. Jesus says, if you love mother or father more than me, or love son or daughter more than me, you are not worthy of Jesús me. dijo que si amas más a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu esposa, más que a Él, entonces no eres digno de Él. Why? ¿Por qué? Because he is greater than it all. Porque Él es mayor que todo. He is greater than it all. Es mayor que cualquier cosa. And we are to love him. Y nosotros somos llamados a amarlo. So now this gospel, Entonces, este evangelio is it a treasure in your heart? es un tesoro en tu corazón. Is it a treasure? Es un tesoro. When I read the Psalms, David is moved by the character of God. Cuando yo leo los salmos, yo veo que David está siendo movido por el carácter de And Dios. he is led to say, look, I want to proclaim your name among the nations. Y llegan ciertos momentos donde dice, yo quiero proclamar tu nombre a las naciones. I want to proclaim your name
nations. Quiero proclamar tu nombre a las naciones. What motivated him? ¿Qué lo motivó a él? Seeing more of God. Ver más a Dios. What should motivate us to read the Word? Una vez que estás siendo motivado a leer la palabra, See more of God. para que puedas ver más a Dios, Know my God. para conocer a tu Dios, Love my God. para amar a mi Dios. Because it says that He is the one who holds our hand. Porque dice la Escritura que Él es el que nos agarra de nuestra mano He walks with us. y Él camina con He nosotros teaches us. y nos enseña. Guides us. Él nos guía. This is the blessed God. Este es el Dios bendito, The blessed God of the Lord Jesus Christ. el Dios bendito, Jesucristo. Treasure Him. Valóralo a Él. Now, I don't have much time, Ya se me está acabando el tiempo. but our goal, brothers and sisters, Nuestra meta, hermanos y hermanas, us who have been saved by the Lord Jesus nosotros que Christ, hemos sido rescatados por el Señor Jesucristo, 2,000 years ago, 2000 años atrás, Jesus gave you and me a command. Jesús te dio a ti y a mí un mandamiento And He says, go, y dice, ve, go. Go into all the world and preach the gospel. ve a todas las naciones y predica el Evangelio. Matthew 28, Mateo 28, Mark 16. Marco 16, Preach the gospel to every creature. predica el Evangelio a toda criatura. The Psalms say, let us kneel before our Maker. El Salmo dice que nosotros caigamos arrodillados ante nuestro Our Creador, Maker nuestro Creador, said to us, el que nos ha dicho, go, vayan, go. vayan. We are to be soul winners. Tenemos que ser personas que ganan almas, Because honestly, brothers, porque honestamente, hermanos y the hermanas, world around us is dying. el mundo que nos rodea se está muriendo. The world around us is dying. El mundo que nos rodea está muriendo. In 2 Corinthians chapter 5, Y en el capítulo 5 de 2 Corintios, verse 10 and 11. el versículo 10 y 11. You want me to read it? Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. So I'm going to end this message. We got a little bit more time. Voy a terminar mi mensaje, We got a little bit more time. tenemos un poco más de tiempo. But the reason I started, the whole message was on beholding God. Todo el mensaje se trató de contemplar a Dios, Because my desire is that would be the motivation. porque mi deseo es de que esa sea la And motivación. that would motivate you and I to preach to every person. Que Dios nos motive a ti y a mí a predicarle a la gente. That would move us. Que eso nos mueva. Seeing more of Jesus Christ. El ver más a Jesucristo. But the word says that knowing the terror of the Lord, Pero aquí dice en la palabra, conociendo el temor del Señor, we persuade men. persuadimos a los hombres. We understand that if men continue in their rebellion against God, Nosotros comprendemos que si la humanidad sigue en esa rebeldía contra if Dios, they die in their sins, they will go to hell. si ellos perecen en sus pecados, irán al infierno. That is a reality. Esta es una realidad. And it says in Ezekiel 18 that God doesn't take pleasure in the death of the wicked, but rather they repent and live. Ezequiel dice que Dios no se deleita en la muerte del impío, sino que se arrepienta para poder 2 vivir. Peter 3:9 says he's not patient, waiting patiently to his promise, but he's waiting all would come to repentance and to the knowledge of the truth. Segunda de Pedro 3:9 nos está diciendo que Dios no tarda su regreso, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. So God's will is that men would be saved. Entonces la voluntad de Dios es de que el hombre sea salvo. That is the will of God. Esa es la voluntad de Dios. We have been given the commission Entonces se nos ha dado la to comisión go into the world de ir al and mundo to preach the gospel. y predicar el Does Evangelio. that mean we get up right now and move to Michoacán or Chiapas? Esto significa que ahorita agarramos nuestras maletas, nos vamos a Michoacán o a Chiapas. Maybe one day. A lo mejor un día. No, right now. Pero no, In ahorita, our work. en nuestro trabajo, In la tienda. en la... Ajá. In the calles. Sharing the gospel of Jesus Christ. Compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Because we understand the terror of the Lord. Porque estamos entendiendo el temor al Señor, He must judge sin. de que Él va a juzgar el This is pecado. why we preach in the Es street. por eso que predicamos en las calles. One day men are going to die. Porque un día los hombres van a morir Stand before the
y Lord. van a estar ante este terror del Señor. Share the gospel with your family. Compártele el evangelio a tu familia. Send messages to them. Envíenles mensajes a Don't be ellos. ashamed. No te avergüences. We have died to ourselves. Hemos muerto a nosotros No matter mismos. what they think of us. Ya no importa lo que If opinen. they die in their sins, they'll go to hell. Si mueren en su pecado, irán al infierno. And us, we have been given a job. Y se nos ha dado una obra, Preach the gospel. predicar el evangelio. Because it is the power of God to salvation. Porque es el poder de Dios para salvación. I'll give an example. Un ejemplo. When my dad was dying, Cuando mi papá estaba muriendo, in the moment of him dying, ese instante en el cual estaba muriendo, the ambulance is outside. la ambulancia estaba afuera And I run outside to them. y yo corrí hacia los paramédicos. And they're walking very slow, Y ellos estaban caminando bien lento, asking me questions. haciéndome un montón de preguntas. And I said to them, "What are you doing?" I paraphrasing. Y yo les dije, ¿qué están haciendo? My dad is inside dying. Mi papá está allá adentro muriéndose. I'm not worried about all these questions. Ahorita no me preocupan las preguntas. I'm not worried about that. No estoy preocupado por las preguntas. My dad is dying. Mi papá está muriendo. Go save him. Ve, sálvalo. And in the same way, Y de esa misma manera, we live life walking around, si vivimos la vida simplemente caminando, not rushing to the dying people, sin tener esa urgencia de rescatar a la gente que muere, preaching the gospel sin to them, predicarles el evangelio a ellos, dying before our eyes. están muriendo ante nuestra In propia Acts vista. chapter 20, En Hechos 20, Paul says, "I've preached the gospel to you. None of your blood is on my hands." Pablo dijo, yo les he predicado a todos y estoy libre de la sangre de cualquiera. In the book of Ezekiel, En el libro de it Ezequiel, talks about a watchman está hablando de un vigía who does not warn, que no advierte. and all the blood will be on their hands. Dios dice que toda la sangre estará sobre sus We manos. know the truth. Conocemos la We verdad. have the treasure. Tenemos el tesoro. God, the gospel is the power to salvation. El evangelio es el poder para salvar. It is the power to salvation. Él es el poder para salvar. Proverbs chapter 11, verse 30 Proverbios 11:13. says, "The fruit of the righteous is a tree of life, Dice que el fruto del justo es un árbol de vida. and he who wins souls is wise." Y el que salva almas es sabio. You want to leave with some godly wisdom tonight? ¿Quieres irte de aquí con sabiduría de Go Dios? win souls. Gana almas. Beg the world to come to him. Ruégale al mundo que vengan a Él, Savior of the world. al Salvador del mundo. No, 18 through 20. Okay. Yeah, 18 through 20. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Now look at the ministry we've been given. Fíjense el ministerio que se nos ha entregado. If you know Jesus tonight and you love him, Si tú esta noche conoces a Jesús y lo amas, you have been given this ministry. se te ha dado este ministerio. The ministry as if God is begging through you El ministerio que Dios está rogando por medio de ti to the world. al mundo. Be reconciled to God. Reconcíliense con Dios. Be reconciled to God. Reconcíliense con Dios. God reconciled us to himself. Dios nos reconcilió a Él mismo por sí mismo. We are to go into the world. Y nosotros somos llamados a ir al mundo Preach the gospel. y predicar el evangelio. Labor into the city. Obrar en las ciudades. When we go out in evangelism night, to labor then. Cuando vamos y evangelizamos, que allí estemos obrando. When you're alone. Cuando estés solo. You're by yourself. Cuando estás a solas. Cuando estás con tu familia. Jesus. Compárteles a Jesús. In Philemon, En Filemón it says that by the sharing of your faith, dice que el compartir tu fe you might know of every good thing you have in Christ. puedas llegar a conocer todas las cosas buenas que tienes en Cristo. When I'm sharing Jesus with someone, Cuando yo le estoy compartiendo a Jesús a alguien, when I'm sharing the gospel, cuando yo estoy compartiendo el evangelio, fills my heart with joy. llena mi corazón de gozo, Because I'm talking about him whom I love. porque estoy hablando del que yo amo. It is a
joy. Es un gozo. I get to talk about him who saved me. Yo puedo hablar del que me ha salvado. I'm trying to share the gospel that they come to Christ. Es el poder predicarles a alguien para que vengan a But Cristo. my soul's being edified. Y a la vez mi alma está siendo edificada. I'm talking about him who saved me. Porque estoy hablando del que me salvó. What a blessed work we have been given. Qué obra tan más bienaventurada se nos ha dado. And I want to leave with this last verse, Y quiero terminar con ese último versículo. 14 and 15. 14 y 15. Now the motivation behind what we do, Esta es la motivación detrás de lo que hacemos. the motivation on reading the word and praying is important. Ahora, la motivación detrás de por qué oramos y por qué leemos es muy importante. Our motivation to preaching in the streets is very important. Es muy importante la motivación que tenemos cuando predicamos en las calles. What is the motivation? ¿Cuál es la motivación? Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. This is the motivation Esa es la motivación in everything we do. en todo lo que hacemos. It is no longer me who's living, Ya no soy yo el que vive, but I'm living for Christ. pero estoy viviendo para Cristo. Paul says, I have been crucified with Christ. Pablo dijo que él había sido crucificado con Cristo. It is no longer I who live, but Christ in me. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. But now in this flesh, Y the lo life que I live y la vida que vivo ahora en la carne, is for faith in the Son of God, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, who loved me and gave himself for me. quien me amó y se entregó por mí. What do you think moved Paul to go on those mission trips? ¿Qué crees que movilizó a Pablo a que fuera a tantos viajes misioneros? What do you think moved Paul to be beheaded ¿Qué crees que motivó a Pablo a que lo decapitaran and to be shipwrecked y que quedara en alta mar and to be beat o que lo golpearan and to be stoned? y que lo apedrearan? Motivated ¿Qué lo motivaba? religion? ¿Religión? No. Christ saved him. Cristo lo había salvado. Christ saved him. Cristo lo había salvado. So, brethren, my great desire Mi gran deseo is that we would be preachers of the gospel. es de que seamos predicadores del Evangelio. Preachers of the gospel. Predicadores del Evangelio. But my desire is that what would motivate you Pero el deseo es de que lo que te motive is when you look more into Christ, es de que cuando tú contemples más a Cristo, when you see more of Him, cuando tú ves más a Él, and you would be changed. que tú seas transformado. When you read the Word, Cuando leas la palabra when you study the y Scripture, estudies las Escrituras, study the Word, estudia la palabra, study the Word, estudia la palabra. search for more of Christ, Busca más a Cristo and change your mind y transforma tu mente to know the character of God para conocer el carácter de Dios and to know Jesus. y conocer a Jesús. The times where I am most satisfied, Los tiempos en los cuales yo me encuentro más satisfecho, the times where I am most full of joy, los tiempos en los cuales yo me encuentro con más gozo, the times where I am most full of fire, cuando me siento lleno de fuego, is when my eyes are upon the blessed Savior. es cuando mis ojos están fijos en el Salvador. Paul says in 1 Timothy 4:10, Pablo dijo en primera carta a Timoteo, capítulo 10, perdón, capítulo, what chapter? 4:10, Capítulo 4, versículo 10. for this reason we labor and strive, Por esta razón nosotros obramos, because we have fixed our hope upon the living God. porque hemos puesto nuestra confianza en el Dios vivo. Please Por favor, run to Christ. corre a Cristo, Run to Christ. corre a Cristo.